Verónica Toller es una periodista argentina que está viviendo desde hace algunos meses allí y le ha tocado estar este tiempo en la ciudad capital de México. Hola Verónica, ¿cómo estás? Buenos días, Néstor, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal las cosas en México? ¿Cómo se está viviendo? Yo no sé si tienen cuarentena cerrada, si hubo cuarentena cerrada por mucho tiempo. Sé que desde un comienzo la polémica era bastante grande sobre lo que ocurría allí. Bueno, ¿cómo están hoy? ¿De qué manera lo percibís? Sí hay cuarentena, pero no es cerrada en absoluto. Ujú. Yo llegué a México el 1 de marzo y ya para el 14, 16 de marzo entré en cuarentena, digamos. Y fue una cuarentena que muchos la vivimos muy cerrada. A ver, México propuso esta medida de cuidado para toda la población, pero la propuso. No fue como en Argentina, que se impuso de una manera muy fuerte. Entonces, en realidad, los mexicanos la acataron porque las calles estaban muy vacías e incluso el gobierno, aunque tenía el discurso de esto, estamos invitando a cuidarse, esto es una propuesta, sin embargo, se tomaron medidas judiciales me refiero, contra algunas empresas que continuaron la labor con normalidad. Entonces se les aplicaron multas y cierres. Ujú. Con lo cual, Néstor, el mensaje era claro, cuarentena o cuarentena. Aquí existe lo que se llaman semáforos. Semáforo rojo, semáforo naranja, semáforo verde, etc. Entonces, se ha ido cambiando como de fases según color de semáforo, Ajá. ¿sí? Esta cuarentena duró, por ejemplo, sin misas, sin actividad religiosa en los templos de las distintas creencias, fue más o menos hasta la mitad de julio. A partir de julio se empezaron a abrir estas actividades paulatinamente y hoy por hoy, en octubre, hay una vida muy normalizada en todo México. Ujú. Se sale, se circula por las calles, hay muchos negocios abiertos, los restaurantes están abiertos, pero todo tiene un aforo controlado. O sea, el aforo es el número de gente que puede estar dentro de un local. Claro. Y los locales más o menos aceptan el 25%, el 20% del total de lo que podrían. Te voy a dar un ejemplo. Voy a misa, soy creyente. En la parroquia a la que asisto, la capacidad del templo varía, sentados 600 personas, de pie hasta 1000. En este momento no se aceptan más de 100 personas Ujú. por cada celebración. Voy a un restaurante que está acá cerca, a comprar tacos, suponte. En ese restaurante hay siempre una mesa ocupada, dos vacías. Starbucks tiene una mesa ocupada, dos vacías, una ocupada, dos vacías. Siempre es aproximadamente el 25-30% del total. Ujú. Las pérdidas, acá sí hay pérdidas importantes. Empecemos por las humanas. México lleva ya 85.000 muertes por COVID y unas 850.000 personas, digamos, contabilizadas como casos positivos. ¿Con Está dentro del... cuántos habitantes tiene México, Claro, recordás? 120, 130 millones. Ujú. Está dentro de los 10 países, Néstor, más complicados del planeta Sí, en sí. cuanto al tema de la pandemia. Y las pérdidas laborales han sido importantes. Desde un principio el gobierno reconoció pérdidas muy fuertes. Por decirte, entre marzo y abril hasta mayo, ya aproximadamente 12 millones de pérdidas de puestos laborales, pero por COVID, no general, por COVID. Ujú. Sin embargo, a ver, esto, Néstor, tiene mucho que ver con el empleo informal, no tanto el empleo formalizado. Claro. Entonces, toda la gente que de pronto subsistía en la calle, en un país muy grande donde hay mucho trabajo informal, bueno, quedó sin trabajo. Ujú. Entonces, hoy por hoy se está recuperando muy buena parte del empleo. Recién veía unos informes del presidente López Obrador que habla de que en 3 meses ya recuperaron 250.000 empleos formales, Ujú. formales. Y la informalización ya volvió a la calle, digamos, los puestos, las ventas, ya están de vuelta. Eh, por otro lado, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, alerta, así en México como en el resto de los países de Latinoamérica, Néstor, la pérdida importante de puestos laborales y la consecuencia social que va a tener.
Pero en México sí, hay una retracción importante económica, pero se empieza a notar la reactivación. ¿Cómo es el tema del movimiento, por ejemplo, el turismo, que para México es importante, los vuelos, el transporte interno? ¿Eso funciona? Teniendo en cuenta que en Argentina no hay vuelos ni de cabotaje, ahora volverían, internacionales casi ninguno, y obviamente tampoco tenemos transporte público entre las provincias, ¿no? ¿Cómo es ese movimiento y esa realidad? Los vuelos internacionales comenzaron a reactivarse también en julio. Hubo un cierre muy importante de todo lo que fueran vuelos, o sea, aeropuertos en general. En este momento, vuelos de cabotaje hay, sí, hay, entre los estados, los 32 estados mexicanos, y hacia afuera comenzaron de a poco, por ejemplo, American Airlines con Miami, con algunos puntos de Estados Unidos, empezaron de a poco desde julio. Hoy por hoy se recibe, digamos, viajeros internacionales. No te quiero decir que está reactivado el turismo a full, no, para nada. Porque al contrario, o sea, hay muchos cuidados. Esto que te decía del aforo y de los cuidados, o sea, en general se está notando, Néstor. No hay una reactivación turística como lo que es México, que es una potencia mundial en turismo. No. Claro. Sin embargo, hay mucho más que en Argentina, eso sí. Te pregunto... Te doy otro ejemplo. Sí. Aeroméxico, la aerolínea de bandera, digamos. Aeroméxico tiene en este momento, y sobre todo con Argentina, solo 2 vuelos semanales, y son en general humanitarios de repatriación o de traslado de residentes. Claro. Y luego, con respecto a otros países de la región, hace poquitito, Néstor, estuve haciendo algunas averiguaciones de vuelos, y en cuanto a las salidas del país, te estoy hablando de hace 20, 25 días atrás, hay vuelos bastante regulares hacia Estados Unidos y luego hacia un par de países latinoamericanos, pero no la frecuencia ni los países habituales. O sea que sí, sigue estando restringido, por supuesto, no como en Argentina, Bien. pero sí está restringido. Pero lo último que te pregunto, y mencionabas recién a Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo se vive la elección de Estados Unidos? México está muy cercano y además con alto impacto rápidamente, ¿no? Por lo que sucede allí, en el mundo entero, pero aún más en México. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Qué escenario se da? ¿Y cómo influye en la vida política de México la elección? Por supuesto que todo lo que suceda en Estados Unidos influye mucho en este país y en el resto de los países del planeta, lo sabemos, pero acá en México es muy fuerte. Mira, en general lo que pasa en Estados Unidos influye en México. Te doy un datito. Dentro del contexto de pandemia, en este año los hispanos mexicanos que están en Estados Unidos se ha registrado, a pesar de toda la recesión, un pico histórico en cuanto a los volúmenes de remesas que mandan a sus parientes en México. O sea, sabemos que los hispanos que están en Estados Unidos, en general de todos los países, hacen remesas a sus familiares en los países de origen. Pues ha habido un pico histórico alto. O sea que digamos, desde Estados Unidos la provisión de remesas familiares ha sido importante. Eso, digamos, ha ayudado muchísimo a este país en concreto, pero a otros. República Dominicana vive muchísimo de las remesas, Santo Domingo, etc. Entonces, digamos, hay como muchas lecturas que hacer. La elección concretamente sí repercute en este país. No nos olvidemos que en julio se firmó el TECMEC, o sea, el nuevo tratado entre Estados Unidos, Canadá y México de intercambio comercial muy fuerte, muy importante, que ayuda mucho a México, pero que además cierra un círculo entre los 3 países, tanto de, digamos, de ventas mutuas como de apoyo a las empresas radicadas y demás. En la parte económica pesa muchísimo y según sea uno u otro, el candidato que salga triunfador pesa. Se está viviendo muy de cerca, hay mucha población hispana, Néstor, hay 60 millones de hispanos viviendo en Estados Unidos sobre una población de 350 millones. Si no me equivoco, tiene Estados Unidos en este momento. Entonces, 60 millones son hispanos y de ellos el mayor número es mexicano. Entonces, claro, hay muchísimo movimiento permanente del interés, no solo comercial, no solo de intercambios, no solo político, sino familiar, personal, entre México y Estados Unidos. Así que las elecciones se viven como
como acá nomás, digamos. Lo último, y ya se me va el tiempo, Vero, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Cuál es tu trabajo y cómo pudiste desarrollarlo? Si quedaste varada después de llegar a principios de marzo, bueno, seguro que eso impactó y mucho en tu desarrollo, ¿no? La cuarentena y la pandemia. Como periodista y como comunicadora llegué a México para trabajar como directora de prensa y directora de comunicaciones de una persona que es activista en derechos humanos, que es líder en derechos humanos, que es Eduardo Verástegui. Además, es actor, es productor de cine. En este momento está sacando una película, por ejemplo, contra la trata de personas, con una historia que es real. El año pasado hizo una gira por los 32 estados mexicanos con otra película que denuncia el negocio del aborto, no tanto el hecho del aborto, sino el negocio desde Planet Parenthood. Entonces, vine a trabajar en materia de, digamos, comunicación y derechos humanos, porque se forma un movimiento que tiene que ver con derechos humanos laborales, con derechos humanos de la ancianidad, de los niños en la calle, etc. Por supuesto, la pandemia frenó muchísimo todas estas cosas, pero estamos desarrollando el proyecto. Mi jefe, Eduardo Verástegui, en estos momentos me preguntabas por las elecciones, está justamente en Estados Unidos ahora, fue convocado por la Casa Blanca para ser asesor en asuntos hispanos, pero bueno, también en este momento hay pandemia y hay elecciones, así que este proyecto está, digamos, desarrollándose, pero en espera, me refiero al trabajo por los hispanos en Estados Unidos, y yo estoy ligada a esa labor desde lo comunicacional. Bien. Y sí he podido desarrollarlo bien, digamos, la virtualidad, Néstor, esto que vos mismo estás haciendo, esta entrevista, estos contactos que tenemos vía internet, online, se han visto todos favorecidos por la pandemia y eso también me ha ayudado en mi trabajo, digamos, a poder desarrollarlo internacionalmente a pesar de que físicamente estoy instalada en México. Me encanta México, me encanta la gente de acá. Sigo trabajando con Argentina porque en este momento estoy dando mis clases en la Universidad Austral, como todos los años, y lo estoy haciendo virtualmente. Pero bueno, es un gran desafío, no te lo voy a negar, es un gran desafío. Gracias, Verónica, por tu tiempo allí en México. Mucha suerte. Gracias a vos. Verónica Toller, desde México, contando cómo es la realidad en aquel país.